Hola, buenos días. Bienvenidos a un webinar más de APROCAL. Mi nombre es Carlos Díaz, soy miembro de la mesa directiva de APROCAL. El día de hoy vamos a tener el tema de gestión de riesgos en compras, retos ante la incertidumbre. Este tema está a cargo de nuestros patrocinadores Dickies y RedCap y nos va a estar dando la conferencia nuestro amigo David Luna. Les voy a presentar a David Luna. Tiene un amplio currículum. Aquí es un resumen realmente de su trayectoria. Él es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Xochimilco. Cuenta con un diplomado en el IPADE y un diplomado de Innovación Periodística en la Universidad de Stanford. Es comunicador especializado desde hace más de 25 años en temas de tecnologías de la información, telecomunicaciones y en tecnologías y prácticas relacionadas con la manufactura, así como temas de mejora continua, innovación, productividad, prácticas verdes y responsabilidad social. Es experto en traducir el lenguaje de operaciones y procesos industriales al mundo de los negocios y la continuidad. Actualmente es director y fundador de la agencia de contenido 4.0, especializada en la industria de la manufactura y la transformación digital. Entre otros cargos, fue editor general de la revista de manufactura de Grupo Expansión y director de contenido de la casa editorial especializada en medios industriales, Carvajal Medios B2B. A cargo de que también en este cargo también ocupó como reportero industrial mexicano y México Industry. Ha tenido participación en múltiples foros industriales como ponente en temas relacionados a mejores prácticas de manufactura, tecnologías para producción y gestión de plantas industriales, por mencionar nada más algunos, ¿no? Ha visitado una gran cantidad de plantas de manufactura y procesos en México y en el extranjero, tanto en América como en Asia y Europa. Y también ha participado con nosotros en algunos webinars anteriores. Pues bienvenido nuevamente, David. El foro es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, como lo comentaba Carlos, soy periodista, entonces básicamente lo que les voy a compartir es algunas observaciones que he podido hacer, sobre todo a lo largo del tiempo en mi carrera, pero sobre todo recientemente, que creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes con muchos retos y sobre todo con amplias oportunidades para quien las sepa ver y quien las sepa tomar, ¿no? Entonces, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, y siempre que hay crisis hay oportunidades que pues hay que identificar, ¿no? Y creo que en el área de compras son retos también muy, muy interesantes. Pero bueno, antes que nada quiero agradecer desde luego a la Procal por el espacio, la oportunidad de poder platicar con ustedes. Y también desde luego a Dickies y Redcap por esta invitación que nuevamente me hacen para tener este espacio de conversación y de diálogo con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Un verdadero honor estar esta mañana compartiendo con ustedes. La incertidumbre, creo que la incertidumbre es un vocablo que ya le ganó al nearshoring. Ahora todo el mundo, hablábamos todavía el año pasado de nearshoring, ¿no? Ahora estamos hablando de incertidumbre. Eh, Son sin duda etapas que están empezando a llegar, en las que estamos aprendiendo a vivir y las que nos van a regir seguramente por los próximos años. Esto es muy interesante porque hace 2, 3 años, cuando empezamos a hablar y hablar y hablar del nearshoring luego de la pandemia, parecía todo un futuro prometedor para México, ¿no? Y entonces hacía la broma de que lo único que podía pasar terrible para el país fuera que pues movieran a México a otra latitud, ¿no? Sacar a México y ponerlo por allá, por África, por Asia, en algún lugar, ¿no? Porque no había otra forma de que no le fuera bien a México con todo lo que estaba pasando en el comercio internacional. Y de pronto, pues las cosas cambiaron, ¿no? Ahora es totalmente lo opuesto. La, la grande, parece ser que el gran desacierto del país es estar tan cerca de Estados Unidos, y recordaremos ahí a Vargas Llosa cuando decía pobre México tan cerca
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces parece que ahora aplica esta máxima, pero en realidad creo que estos son procesos cíclicos que valdrá la pena ir viendo. Pero bueno, ¿qué ha pasado y por qué la incertidumbre, aunque un poquito oculta tras otros conceptos, ha estado vigente, sí, en las palabras de los empresarios, en la planeación, creo, estratégica de los empresarios? Es pues porque han ocurrido eventos muy recientes, muy rápidos, uno tras otro, que desestabilizan mucho los mercados y sobre todo lo que tiene que ver con comercio internacional. Entonces, 2019, pues para qué hablar del COVID, ¿no? Parece que ya fue mucho tiempo, pero pues bueno, son 5 años de que empezamos con este tema del COVID. Las empresas cerraron, las cadenas de suministro colapsaron. Obviamente todo lo que dábamos por sentado de pronto se diluyó. Y pues bueno, hubo cambios también en normativas y también cambios en las políticas comerciales y mucho tenía que ver ahora incluso con el cumplimiento de normas de salud para pertenecer a ciertas cadenas de proveeduría y aquellas empresas que pudieron colocar sus productos como insumos indispensables, pudieron seguir vendiéndolos y distribuyéndolos, ¿no? Mientras no era posible hacerlo. Entonces, bueno, estaba hablando del COVID, ¿no? Esto obviamente causó estragos en todas las cadenas de suministro y pues casi de inmediato, ¿no? En marzo de 2021, cuando todavía había mucha inestabilidad, todavía había muy poco movimiento, digamos, en el mercado socialmente hablando, también sucede este evento significativo que nos hace ver lo frágiles que somos cuando las cadenas de suministro se interrumpen, ¿no? Eh, si recuerdan un barco de carga, este Evergreen que está ahí en la pantalla, se atoró en el canal de Suez, nada más y nada menos que uno de los pasos más importantes en términos comerciales, pues obviamente, este, detuvo las mercancías por muchísimo tiempo. Entonces, si ustedes recordarán, los contenedores empezaron a subir de precio, o sea, transportar mercancía empezó a ser muy, muy cuantioso y además las esperas eran enormes, ¿no? Un contenedor podía valer, digamos, de $1,500 en 2019 a 1,700 en 2020, pero sobre todo en 2021 ya estaban rondando los 10,000. Hay quien me dice que estaban mucho más caro que eso, ¿no? Y de pronto pues, sí empezaron a bajar hacia 2022, pero eh, estos mismos contenedores que podían, digamos, contratarse en $1,500, hoy están más o menos en el orden de $4,000. Entonces, aunque se disparó y luego se reguló un poco, los precios realmente cambiaron mucho. Para quien pudo prever eso, o sea, la pregunta es, ¿quién pudo haber previsto esto? Pues bueno, seguramente pudieron hacer los ajustes necesarios dentro de todo su esquema financiero, pero o sea, pero realmente, ¿quién pudo hacerlos? Esto afectó significativamente todos los embarques, el comercio, las reglas mismas del comercio, incluso obviamente los precios de muchos de los productos, ¿no? Después viene la guerra de Ucrania en febrero del 22, es decir, inmediatamente viene la guerra de Ucrania. Y con esto, eh, pensando en que Ucrania es considerado, además de todas las materias, hoy se habla de las tierras raras, ¿no? Pero obviamente muchos recursos energéticos y le llaman de alguna forma el granero o es una parte importante del granero de Europa, ¿no? Entonces, imaginen todas las mercancías que quedan detenidas y las afectaciones que esto podría tener incluso en América si es que hay mercancías o materia prima que se estaba adquiriendo desde aquellos lugares o productos derivados de esas materias primas hechos en Europa que podrían venir para México, ¿no? Entonces, eso sí lo que llegara a México, pero en Europa esto fue una cosa también pues muy preocupante y si pensamos en las plantas industriales, todo el riesgo que se corrió en términos energéticos pues ha sido enorme desde entonces, ¿no? Después empezaron a acomodar las cosas, pero siempre ha habido fenómenos
que mantienen la tensión en sentidos de orden mundial. Vamos, no soy experto en política, pero es obvio que en términos geográficos la política está reacomodándose de venir de un proceso totalmente hegemónico de Estados Unidos a partir de la caída del muro de Berlín a un proceso de, digamos, tripartita de el dominio del comercio, de la política, de la economía y del poder militar en el mundo, ¿no? Concretamente Estados Unidos, que se habla de una potencia en declive, de China, que sin duda es el gran ganador, y de Rusia, que está como tratando de regresar al mercado, y por eso todos estos movimientos y negociaciones, algunas que hasta parecen extrañas, que se están viendo en todo el mundo, ¿no? Y tomemos en cuenta lo que está pasando en Taiwán, y esto no es cosa menor, sobre todo pensando en que México tiene una política hoy en día, de desarrollo de autos eléctricos y de la industria de semiconductores, pero pues la meca de los semiconductores es precisamente Taiwán. No es gratuito que se esté llevando toda la producción de semiconductores posible a Estados Unidos, porque parece inminente ya una transgresión o pues una ocupación nuevamente de China en Taiwán. Es decir, esto yo creo que es cosa de tiempo y se va a recomponer nuevamente todo Asia Pacífico cuando suceda esto. Ya pasó con Hong Kong, pasará con Taiwán seguramente, y esto va a recomponer mucho la forma en que se desarrolla el comercio y sobre todo el flujo de mercancías para manufactura y con esto los productos finales. Entonces, todos estos movimientos geopolíticos pues de alguna manera la cereza en el pastel para nosotros, que estábamos muy tranquilos aparentemente, pues suceden cuando gana las elecciones de Donald Trump en 2025. Y entonces sí, vienen toda esta firma de decretos, ¿no? Todos los días firma algo este señor. Y pues tiene que ver con una política totalmente proteccionista, que obviamente va a cambiar los flujos de la manufactura y de los insumos, de los productos y de los servicios en el país radicalmente. Los puede cambiar radicalmente. ¿Cómo se van a componer las cosas? Bueno, creo que nadie lo sabe. Sobre todo es que no hay reglas. Y la única regla es que cualquier regla que pueda existir también se puede romper, ¿no? Todo, de Estados Unidos, hoy los expertos en política hablan de que mucho de que, pues bueno, la historia de Estados Unidos ha estado basada en el rompimiento de acuerdos comerciales, ¿no? O acuerdos de todo tipo. Es decir, no es que por tener un convenio o un acuerdo comercial firmado, esto va a seguir vigente porque ya está firmado. O sea, ellos los pueden deshacer en el momento que les convenga. Entonces, creo que esto nada es cierto, nada es seguro y por lo tanto estos escenarios nos ponen en una situación real de incertidumbre en la que podríamos estar tranquilos, pero bueno, pues, no lo sabemos, ¿no? Y les voy a comentar una anécdota que parece que no tiene nada que ver, pero de pronto nos ponemos a pensar cómo puede afectar esto, ¿no? Un amigo mío que está por hacer un viaje a Estados Unidos, de hecho la próxima semana, sale el sábado y va a estar por allá una semana, entonces se va a ir a perder todo su dinero a Las Vegas. Estaba muy preocupado por ver cuánto dinero cambiaba en dólares, porque ¿qué pasaba? No quiere usar las tarjetas de crédito ni pagar con débito, porque el banco se lo va a tomar en el tipo de cambio que esté en el momento. Y dice, ¿qué pasa si un desastre económico, ¿no? O sea, la verdad, ¿qué posibilidades hay de que pase un desastre de tal magnitud para que lo que él está dispuesto a ganar realmente le pueda afectar financieramente? Pero es curioso que estén pensando, o sea, hace unos meses, un par de años, la gente viajaba a Estados Unidos y no le importaba, o sea, hasta con tarjetas, llegan a migración sin dinero, ¿no? Llegan, ¿cuánto dinero trae? ¿Dólares? No, no, no traigo. ¿Por qué? Porque traen tarjetas de crédito, traen tarjetas de débito, o sea, no gastas, no vas a cambiar dólares. Realmente el dinero pues ya no se utiliza tanto ni en Estados Unidos, ni en México y en China menos. Creo que es el país que menos efectivo usa. Pero esto nos pone a pensar ya en un escenario en el que en algo tan personal nos ponemos a pensar en cuánto puede, o sea, una decisión de compra, cómo puede afectar mi economía, ¿no? En algo muy, muy personal. Y esto es por la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. Entonces, perdón, voy a
En el área de compras, pues todo está de cabeza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo realmente para ustedes que son los encargados de las compras o de las adquisición de productos, de servicios en su empresa? Pues bueno, todo esto sin duda le va a agregar muchísimas más variables a la planeación, la va a hacer mucho más compleja, ya la debe estar haciendo muy compleja. Pensemos, por ejemplo, si pensaban renovar la flotilla de vehículos, con todo lo que está pasando en términos de comercio internacional, con lo que puede pasar con el TEMEC, ahora no sabemos si los coches qué tanto podrían subir de precio de aquí a los próximos meses, aquí en un año, ¿no? Entonces, si yo tenía previsto por temas de depreciación hacer un cambio, una renovación de flotillas para el próximo año, a lo mejor pues la decisión es, ¿sabes qué? Vamos a acelerarlo y vamos a comprar hoy, ¿no? O sea, esto cambia muchísimo el escenario de cómo voy a llevar a cabo la planeación de mis compras. Incluso los mismos servicios, ¿no? Los servicios también pueden cambiar radicalmente de precios en función, incluso de disponibilidad en función de lo que puede ocurrir en el mercado, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues empieza a haber estrategias con proveedores que podrían ya caducar. Es decir, yo tengo una serie de acuerdos o de forma de contratar a mis proveedores que además tal vez ellos ya no van a estar dispuestos a tomar por los riesgos que esto puede significar. Pensemos nada más en precios, ¿no? Ok, yo te respeto este precio hasta, pues yo antes yo te decía que te lo respetaban por 6 meses o por un año, no, ahora en 3 meses, es más, lo que te diga hoy en 3 meses pierde totalmente valor, ¿no? Entonces yo te puedo hacer cambios de inmediato. Esto está ocurriendo ya y empezamos a ver que las empresas empiezan a recular. Yo sé de una empresa de venta de maquinaria, perdón, pero en muchos casos no voy a poder decir nombres, pero esta empresa estaba a punto de lanzar una oferta de compra de maquinaria, obviamente que viene del extranjero, respetando el tipo de cambio. Entonces tú podías hacer una compra hoy y adquirir la máquina, como firmar el contrato para adquirir la máquina, comprometerte a adquirirla en agosto, con el mismo tipo de cambio. Hoy la empresa reculó y dijo, no, 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 tipo de cambio no, mejor juguemos de otra forma, ¿no? Y están buscando qué tipo de incentivos pueden dar. Entonces, para alguien que también sabe que tiene que hacer este tipo de adquisiciones, pues la moneda está en el aire. O sea, no sabemos si esperar es bueno o no sabemos si esperar nos va a llevar a una catástrofe, ¿no? A un problema mayor, para no llamarle catástrofe. Entonces, estas estrategias, esta forma de entender o cómo manejamos a nuestros proveedores, desde luego que va a cambiar. Obviamente, las cargas administrativas podrían cargarse significativamente por todos estos cambios, todos estos esquemas de proyecciones, todos lo que tiene que ver con pronósticos, incluso aspectos que tengan que ver con pues, documentación para ver cómo vamos a hacer acuerdos ahora con nuestros proveedores para que podamos mantener cierta estabilidad en nuestras proyecciones de compras en el tiempo. Y cuando hablo en el tiempo, estoy hablando de los próximos meses, no estoy hablando de los próximos años, ¿no? Obviamente, esto va a elevar los costos operativos. Y algo en lo que también se coincide o he podido platicar al respecto es que la tecnología puede jugar un papel importante y es muy probable que esto acelere la digitalización en muchas empresas. Y esto no es cosa menor, ¿eh? La digitalización se aceleró, de hecho, después de la pandemia, al grado de que hoy muchas empresas siguen trabajando con modelos a distancia, es decir, los trabajadores siguen en casa o están al menos trabajando de manera híbrida, es decir, van 1 o 2 días a la oficina cada semana y con eso atienden ciertos temas y lo demás ya fuera de la oficina, ¿no? Entonces, esto cambia mucho y la sensación de confiabilidad sobre el empleado o el proceso no está cambiando. Incluso creo que se está mejorando en muchos casos. Sí hay empresas que están pidiendo que todo el mundo regrese a la oficina y los quieren ver ahí sentados. Bueno, es ya cuestión de estilo, pero lo cierto es que ha cambiado. Y con esto se ha agilizado también en temas digitales todos los procesos, por ejemplo, en las áreas de compra, ¿no? Todos los procesos con los CRMs,
o todos los procesos digamos, con pues, las herramientas de compras formales y todo reflejado hacia los ERPs, ¿no? Es decir, los procesos son cada vez más digitales y empresas incluso que no estaban tan digitalizadas seguramente van a empezar a hacerlo. Entonces, y además hay otro factor, se está utilizando cada vez más esquemas basados en redes sociales para empezar a, digamos, o incorporarlas dentro de los procesos de compra. Eso es muy interesante, digamos, en términos ya de cómo la digitalización se mete en los procesos. Sí, a partir de la empresa, pero también de forma individual, ¿no? Entonces, sí, la incertidumbre va a poner a las empresas, pues, de cabeza, sobre todo en sus áreas de compra, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los riesgos de tomar malas decisiones? Híjole, pues bueno, yo les voy a contar algunos riesgos de malas decisiones que he documentado así en el tiempo. Uno de ellos sí lo voy a decir porque tiene mucho tiempo que lo hicieron. La empresa Pemex, cuando incorporó una ERP muy grande, estoy hablando tal vez principios de 2000 o finales de los 90, eh, hizo una adquisición, compró todos los módulos que tenía que comprar, eh, estaba sobre todo enfocado a la parte de Pemex Gas. Entonces, cuando hicieron toda la instalación del RP y los módulos, se dieron cuenta de un pequeño detalle que no estaba en el presupuesto. Y eso es por la falta de entendimiento, en este caso fue de la tecnología, que era, tenían que comprar, entonces tenían que adquirir fibra óptica para hacer anillos de comunicación. Esto les costó varios millones de dólares adicionales a lo que ya habían previsto para la compra del sistema ERP, ¿no? Entonces, esto es debido a que no se pone la debida atención muchas veces en el proceso de compra o no se entiende exactamente el alcance de lo que se está comprando, ¿no? Eh, si ustedes saben, en 2024, por ejemplo, Segalmex, que fue un escándalo, es un tema de corrupción, pero por ahí enfrentó una crisis porque acumuló más de 600, casi 700,000 toneladas de maíz blanco en almacenes durante un año, ¿no? El maíz, además lo compraron con garantías muy elevadas y pues después tuvieron que prácticamente rematarlo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, que en este caso fue por un tema de corrupción, podrían ocurrir por un mal entendimiento, una mala previsión de lo que pudiera ocurrir en el mercado en estos momentos y sí, reflejar una pérdida pues significativa. Entonces, todos estos cambios necesitan observarse con lupa para que puedan las empresas tomar las decisiones adecuadas. Algo interesante también que pasó, que cambia el mercado debido a factores que tienen que ver con el comercio externo, es, por ejemplo, el tema de los aceites de grado ligero que se utilizan normalmente para la elaboración o para uso, vaya, para lubricantes en el campo industrial, debido a que con la idea de que había había muchos temas de criminalidad, digamos, o de robo de combustible. En teoría, ese fue el argumento. Se pidió, digamos, que estos tipos de aceites fueran de uso solamente nacional. Esto cambió muchísimo la proveeduría y la gente que se dedica concretamente al mantenimiento, pues ya no podría traer aceite de Estados Unidos. Ahora ya están impedidos de traerlo de Estados Unidos y tienen que ser locales. Entonces hay dos preocupaciones. Una, el abasto necesario en el momento necesario para sus tareas de mantenimiento y dos, la calidad del mismo combustible. Pero ya no hay opción, o sea, de pronto una decisión política hace que se tome, que simple y sencillamente se cambien completamente digamos, a toda la proveeduría que las empresas o en este caso de las áreas de mantenimiento tenían para este tipo de aceites en particular. Pero bueno, voy a seguir adelante. Claro, sí, latino, ¿ah? Entonces, bueno, nada más como para separar, ¿no? Por un lado están estos factores exógenos, estos que están fuera de nuestras manos, no, las empresas realmente no pueden hacer mucho, que tienen que ver con los conflictos geopolíticos, estas guerras comerciales,
Esto no hay forma de evitarlo o de interceder, o sea, eso va a ocurrir o no va a ocurrir y nada más es tema de estar observando qué podría pasar y cómo podría afectarnos, ¿no? El tema de la inflación obviamente también entra en esta ecuación, la volatilidad o la inestabilidad cambiaria, esto es un tema también que tenemos que entender. Ahorita hablaba del tema del aceite como un ejemplo, cómo se pueden afectar las cadenas de suministro y cómo esto puede afectarme a mí en la proveeduría en tiempo de todo lo que yo necesito y además con los precios que yo necesitaría, ¿no? Las regulaciones comerciales o arancelarias son bien importantes. Durante la pandemia, no sé si recuerdan que hubo un cambio ahí en temas de importación para los etiquetados y las empresas que estaban trayendo cierto tipo de componentes, sobre todo electrónicos, estaban padeciendo mucho para incorporarlos al país y se les quedaban detenidos en las aduanas, ¿no? Y tenían que recurrir a intermediarios para que les pudieran, con un costo adicional y con mayor tiempo, liberar cierto tipo de componentes. Incluso yo sé de empresas, una en particular, que para una componente electrónico, una computadora para una máquina herramienta. Esta refacción venía de Alemania, no la pudieron ingresar debidamente al país y lo que hicieron, por lo que les urgía, tuvieron que hacer algo ilícito, ¿no? Que fue moverlo a Estados Unidos, ya no directamente volarlo a México, volarlo a Estados Unidos y después de ahí pasarlo como contrabando literal, ¿no? Abajo de unas colchas, no sé, por carretera en una frontera, digamos, física, ¿no? ¿Por qué lo tuvieron que hacer? Pues porque no podían hacerlo de manera legal, o sea, estaban impedidos y era un componente que tenía detenida una máquina que le estaba costando no sé cuántos miles de dólares por no poder producir, ¿no? Entonces, todos estos cambios de pronto nos cambian la jugada, o perdón, afectan la manera en que estamos funcionando las empresas y tienen que ingeniárselas para poder satisfacer sus necesidades. Y aquí yo quisiera hacer una cita recientemente platicando con un investigador de la Universidad de Nueva York, concretamente la Escuela de Negocios Stern, Steven Altman se llama. Él hablaba de que al final el comercio, pase lo que pase en un entorno de comercio internacional, de políticas, etcétera, eh, el comercio está hecho por dos entes principalmente, ¿no? Es que es el comprador y el vendedor. Y cuando necesitan hacer una transacción van a buscar la manera de lograrlo, ¿no? El mercado, por lo tanto, no se va a detener por completo, no va a ser imposible detener ciertas inercias de mercado, pero lo que sí puede suceder es que cambien las formas de hacerlo, porque con base en adecuaciones a todas estas regulaciones, a todos estos cambios en la cadena de valor, a todos estos cambios en precios, pero también, por otro lado, puedan hacerlo de manera, sí, lícita, pero de manera distinta para poder superar estas barreras y mantener estas, digamos, interacción comercial. Y obviamente hay un tema importante que hoy se suma a esta ecuación, que son los cambios climáticos y los desastres naturales, ¿no? Esto puede poner de cabeza, por ejemplo, la proveeduría de materia prima, o puede poner nada más en temas de compras, eh, algunas empresas empresas sobre todo europeas, requieren ciertos estándares o ciertos requerimientos para que cualquier componente o producto que sea incorporado en la producción de lo que ellos fabrican, pues cumpla con ciertos estándares ambientales, con los CDS que marca la ONU o con algún tipo de regulación que tenga que ver con el cuidado ambiental, ¿no? La disminución de la huella de carbono. Si yo estoy en medio de esta cadena y tengo que proveer un producto a una empresa y yo puedo cumplir con esas regulaciones, pero mis proveedores no pueden cumplir con esas regulaciones, es momento de buscarme otros que sí puedan cumplir, porque si no, yo mismo puedo quedar fuera de la cadena debido a que mis proveedores no están cumpliendo o están fuera de la cadena por esta razón. Entonces, el tema de sostenibilidad ambiental, el impacto ambiental se vuelve ya un componente
que va a ser cada vez más importante o más relevante en el futuro, ¿no? Y bueno, los factores endógenos vienen como una consecuencia, digamos, de todo esto que tiene que ver con lo que ocurre en el entorno exterior y que tiene que ver con esto que está aquí indicado en la lámina, con la mala planificación, ¿no? O una mala observación de lo que puede estar ocurriendo en el mercado, las tendencias, o no tener tecnología adecuada. La diversificación creo que es ya un factor importante, o sea, es necesario tener muchas opciones siempre cuando se habla de proveedores. Y obviamente cuando hablamos de procesos, que las áreas no estén comunicadas adecuadamente, no funcionen adecuadamente y que no nos detengan, por ejemplo, el área de finanzas, una compra o el área de producción nos pida cosas que no podemos traer, es decir, que haya una buena coordinación también en la planeación, en el caso de una empresa de manufactura, desde la planeación de la producción y obviamente su conexión necesaria con el área comercial, ¿no? Entonces, al final voy a hablar de esto del mal uso del capital de trabajo. Esto está cambiando muchísimo, sobre todo por los cambios generacionales. Y creo que hay un gran reto en las empresas de cómo utilizar o cómo cambiar, utilizar a las personas de manera correcta, ¿no? Eso ustedes lo conocen mucho mejor que yo, ¿sí? Este señor que es Peter Kraljic, porque es esloveno, pues bueno, él habla de esquemas, como hay muchos otros esquemas, para entender, poner visualmente y metodológicamente todos los riesgos que puede haber en la generación de los esquemas o la planeación de compras, ¿no? Y esto básicamente es definir los productos críticos de los no críticos, aquellos que pueden causar, como dice este punto de arriba, que él hace mucho énfasis en eso, cuellos de botella. Y hablando de cuellos de botella, ahí yo recordaría también a Eli Goldratt, perdón, este físico de origen israelí que habla sobre las teorías de restricciones, que, que bueno, él hablaba de la importancia de ir identificando de manera rápida los cuellos de botella para hacer más rápida un proceso productivo, un proceso de negocios, ¿no? Entonces, esta cuadrante que tiene que ver con los productos más estratégicos, los menos estratégicos, los críticos, es un ejemplo de estas análisis que son necesarios en estos esquemas de la evaluación de los procesos de compra, ¿no? Si pusiéramos esto en una matriz muy sencilla, ¿no? En donde pensamos en los factores de incertidumbres de los que ya hablamos, cómo tienen un impacto en compra, cuáles son los riesgos asociados y cuáles son las estrategias de mitigación. Bueno, este es obviamente muy sencillo, seguramente ustedes tienen matrices mucho más complejas, ¿no? Pero empezamos a entender dónde o qué tanto puede impactar en mi negocio el tema de todas esas factores de incertidumbre que estamos viendo en el mercado, ¿no? Eh, Concretamente, si vemos, por ejemplo, voy a leer rápidamente la crisis de cadena de suministro, ¿no? El impacto en compras de la crisis de cadena de suministro, pues va a ser necesariamente que ya no voy a tener insumos, ¿no? Y voy a tener además retrasos en entrega que me pueden comprometer a su vez con mis propios clientes o si yo hago el producto final, con mi llegada a tiempo en el mercado, ¿no? Entonces esto me puede sacar completamente de una oportunidad de mercado y ponerme en una crisis importante. Esto obviamente llevaría, o digamos, los riesgos asociados son que pues, haya un cierre temporal de proveedores o una falta de alternativas viables, ¿no? Con todos, yo quiero pensar en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si efectivamente las empresas, por ejemplo, los fabricantes de automóviles, que es lo que ahorita está el dedo en la llaga, ¿no? Pues es uno de los factores más importantes del TEMEC. Eh, si de veras se llevaran la producción a Estados Unidos, todos los impactos, la producción de automóviles, es decir, las armadoras se empezaran a mover a Estados Unidos,
toda la escasez de proveeduría en segundo y tercer nivel que podría haber dentro de ese país, tomando en cuenta, por un lado, que no hay la infraestructura adecuada. O sea, de eso en México se tardaron años en desarrollarlo. Estamos hablando de 20 a 30 años para desarrollar todas las cadenas de valor de la industria automotriz como hoy las conocemos. Eh, con sus aciertos y sus deficiencias aún en cuanto al mercado interno. La otra es la reconversión tecnológica. Aunque son cierto tipo de, digamos, no son de muy alta tecnología en muchos casos, en otros sí. Por el otro lado, sí son productos o procesos de producción que ya tienen cierto nivel de tecnología. Nada más para que se dé una idea, el sector metalmecánico en México ha crecido eh, constantemente de entre 8 y 10% en los últimos 20 años, ¿no? Ustedes van a un taller que hace 20 años, 30 años tenía nada más una máquina eh, totalmente convencional, un torno o una fresadora o una sierra una máquina de sierra para hacer cortes de metal. Hoy tienen puros equipos CNC. Esos mismos talleres que empezaron hace 20 años con una o dos máquinas, hoy tienen 10, 15, 20 CNCs y algunos de alta gama. O sea, CNCs que les permiten tener calidades y tolerancias necesarias para industrias como la automotriz, aunque también pueden proveer para la industria médica o incluso aeroespacial. Esto está en México, ya instalado. O sea, ¿cómo lo vas a mover? ¿O les vas a mover esas mercancías o esos componentes directamente a Estados Unidos? O sea, deshacer esas cadenas de valor va a ser muy complicado. La otra es el talento. El talento que ya se desarrolló en México, pues difícilmente, no hay en Estados Unidos, de hecho. No hay ingenieros suficientes en Estados Unidos. De hecho, muchos ingenieros de México tienen oportunidades en Estados Unidos y entonces ingenieros y sobre todo personal técnico ya muy capacitado, que de hecho escasean en México. Hoy en día hay escasez de talento en México, no hay suficientes técnicos. Los programadores de CNC, por ejemplo, se los están peleando, se los llevan por mejores prestaciones o por 10 pesos más, literalmente, los convencen y se los llevan. Y hay una rotación impresionante. Y eso no se diga en Estados Unidos. Entonces, esa disrupción de las cadenas de proveeduría le costaría muchísimo a Estados Unidos. Son algunas de las razones por las que parece inviable todas estas iniciativas que se están tomando desde el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos de cómo una crisis en la cadena de suministros puede realmente también desabastecer de proveedores o eliminar proveedores de una ecuación y nos ponga en riesgo para nosotros mismos cumplir con nuestros propios planes de producción, ¿no? Y obviamente en términos ¿cómo mitigar? Pues bueno, hay que hacer planes de contingencia, inventarios estratégicos, mejoras en logística, que eso ocurrió creo en gran medida después del COVID. Mientras muchas empresas estaban trabajando con procesos just in time, con inventarios muy, muy limitados, de pronto empezaron, después de la pandemia, a elevar un poquito sus inventarios, ¿no? Se dieron cuenta que a lo mejor era demasiado riesgo debido a este tipo de eventos mantener pues inventarios muy elevados, ¿no? Entonces, si vamos viendo, vamos descubriendo todos estos factores y los vamos poniendo en una ecuación, pues bueno, vamos a ver que nosotros podemos ir analizando de mejor manera lo que puede estar ocurriendo en el mercado. Entonces, en estas matrices de riesgos, pues hay que poner riesgos operacionales, riesgos legales que va a haber, riesgos de mercado, riesgos financieros, riesgos operativos, desde luego, como los que hablamos, y también otro tipo de riesgos que pudieran ocurrir, incluso que tengan que ver con el recurso humano, y entender, sobre todo, pues cuál es el impacto que cada uno de ellos podría tener, en qué nivel, cómo me afectaría en general en todo el negocio, cuánto puede durar, ¿no? Y estas evaluaciones que están en estas matrices que ustedes seguro hacen todos los días, pues bueno, están ahí vigentes en la toma de decisiones, ¿no? Esto les va a ayudar a tomar la decisión correcta en el momento de que ustedes tengan que llevar a cabo todo su proceso de compras, ¿no?
Entonces, bueno, 6 puntos que yo considero que, bueno, de la información que veo pueden ser importantes para la mitigación de riesgo. Una es realizar planes de contingencia con inventarios estratégicos, como lo mencionaba anteriormente, diversificar proveedores, buscar proveedores, tener siempre el plan B, el plan C, el plan D, porque esto puede cambiar mucho. Los proveedores mismos pueden entrar de pronto en complicaciones. En el mercado industrial, yo les puedo decir que hay muchos proveedores de tecnología, distribuidores, que están desapareciendo del mercado. Y con ello, pues obviamente las marcas que representaban, pues van a empezar a tener problemas para entrar al mercado. Entonces, si ustedes tenían ya digamos, pensemos en algún tipo de sensores para una línea de producción, que ya más o menos tenían al proveedor, ya les daba el servicio adecuado, siempre estaba con ustedes para dar la solución que necesitaban, de pronto estos señores pueden desaparecer y todo ese know-how, todo ese conocimiento que ya tenían, no en cuanto al producto, sino en cuanto a las soluciones, puede desaparecer, ¿no? Las regulaciones, las observaciones y las tendencias que pueda haber en temas regulatorios, en temas legales, pues bueno, son importantísimas. Ahí hay que estar muy, muy atentos. Todo esto puede ir cambiando, pueden venir muchos ajustes. En México estamos viviendo temas importantes que tienen que ver con el Estado de Derecho y cómo estas regulaciones podrían afectarnos sí, en procesos que tengan que ver con aspectos industriales o, por ejemplo, incluso eh, pues algún tipo de litigios que tengan que ver con una operación o un proveedor, ¿no? Entonces, hay que cuidar indicadores clave, ya como los que hablaba hace un rato, calidad, costos, tiempos de entrega, ¿no? Entender muy bien estos indicadores y ver cómo van fluctuando. El quinto punto es evaluar muy bien a los proveedores. Yo creo que la forma en que los evaluamos tiene que ser aún más profunda. De otra forma, podríamos tener proveedores que están en riesgo debido a todo lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Y yo creo que hay empresas en la manufactura, por ejemplo, las empresas tractoras han hecho un excelente trabajo para desarrollar a sus proveedores porque eliminan estos riesgos. Así es que a esta parte de evaluación del proveedor yo le agregaría un proceso de desarrollo obligado para asegurar tener al proveedor seguro para que pueda continuar como proveedor hacia el futuro y tener siempre ese colchón, esa, digamos, salida segura, ¿no? Y obviamente la tecnología de datos, la analítica, y sobre esto creo que es un proceso importante, ¿no? La automatización en el proceso de compras, y eso lo platicaba en una presentación anterior, ayuda mucho a establecer o a facilitar todo el proceso con mejor orden, con mejor información, entendiendo mejor cuáles son aquellos, digamos, insumos, ya sea productos, servicios, que me van a ser de mayor utilidad, qué nivel de abasto debo tener de los mismos, hasta dónde tener los inventarios, etcétera. Eso me puede dar información en tiempo real y me ayuda a tener digamos, mucha más certeza ante toda esta incertidumbre que podemos tener, ¿no? Obviamente tenemos una mejor gestión de compra, tenemos aspectos como verificaciones de identidades dentro de estos sistemas o procesos, hay procesos de firmas electrónicas, como les decía en un principio, la digitalización está barriendo ya por toda a lo largo de toda la empresa, haciendo este tipo de herramientas digitales que nos permiten tener mayor eficiencia y mayor certeza en los procesos, nos permite tener o entender mejor el ciclo de vida de los contratos, que por ahí a veces, no dudo que a veces se pueda ir, ¿no? Escapar cuando hay que renovar contratos, cuando hay que tener a los proveedores, obviamente, seguros con condiciones adecuadas. La gestión de la distribución, desde luego, también tiene que ver para tener los componentes en el momento que queremos y obviamente un análisis de contratos, que ahí sí los algoritmos que hay que meterle va a estar interesante, sobre todo pensando en temas de analítica, ¿no? Entonces, hablando de analítica, eso es una especie es un componente cíclico en donde nos permite gestionar proveedores, hacer pronósticos de demanda, hacer análisis, gestión de inventarios, incluso detección de fraudes y nuevamente regresar a toda la parte de gestión de proveedores, ¿no? Las herramientas de analítica que están en todas las softwares de compra que ustedes deben tener son importantes. Y lo que está
de moda y que está de verdad con un ingreso importante o significativo dentro de estos sistemas de software es la inteligencia artificial para la proveeduría electrónica, que tiene herramientas de autoaprendizaje y sobre todo puede tener alertas o sistemas incluso de acción que puedan ayudarnos a evitar errores, ¿no? Estos sistemas, pues son algoritmos al final, o sea, reconocen patrones, se conectan o se pueden comunicar entre máquinas. Esto en mantenimiento es muy útil para predictivos, por ejemplo. O pueden el procesamiento del lenguaje es otro componente muy poderoso porque está ayudándonos a generar agentes que interactúen con nosotros y casi como hablo con una persona, estar platicando de cómo están, por ejemplo, los inventarios o cómo va el contrato con cierto proveedor o qué pasó con el alta de proveedor de cierta persona o qué pasó con este tipo o estas áreas concretamente, digamos, de servicios o de componentes que ustedes necesitan saber cuál es su estado actual, incluso de gasto, por ejemplo, pues sería como una conversación, ¿no? Ya eso de teclear creo que va a pasar a la historia y todo va a ser completamente conversacional. Bueno, ya se ha escrito o se ha hablado. Y obviamente la extracción oportuna de datos, que cuando yo quiero un reporte lo tenga ahí, solamente pedirlo a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos lo pueda dar de inmediato. Y hablaba hace un rato de todo esto, la parte del talento. Esto es innegable, las generaciones están cambiando. Ya hoy vemos tomadores de decisiones que andan entre los 27, 28, 30 años, que seguramente son generación, incluso generación Y, ¿no? Estos millennials y los centennials que ya empiezan tal vez a entrar al mercado laboral, pues van a cambiar, vienen con nuevas formas de pensar, nuevas formas de acercarse a la tecnología, ahorita que hablaba de inteligencia artificial, y sin duda esto va a ser un factor importante, sobre todo si lo que se trata es de entender qué está pasando en el mercado. Entonces, pues básicamente, la pregunta es si la incertidumbre llegó o no para quedarse. Yo creo que, al menos por un buen tiempo, sí. Vamos a vivir con mucha incertidumbre, muchos factores exógenos que a veces no vamos a entender el por qué, pero ahí van a estar. Y pues seguramente en un futuro, todavía entre 2, 3, 4, 5 años, vamos a estar viviendo con procesos así como muy volátiles en muchas áreas, ¿no? Así es que hay que estar atentos. Tal vez después llegue otra época de estabilidad como la que tuvimos recientemente, tal vez en las últimas 2 décadas, que con sus crisis, pero bueno, eran más de relativa estabilidad. Sobre todo las cosas hoy tienen ciclos más cortos, todos los procesos, la tecnología. Así es que esto va a ser cada vez más recurrente y más con cambios mucho más rápidos. Pues por mi parte sería todo, no me resta más que agradecerles y abrir el foro por si hubiera alguna pregunta que hacer. Entonces, David, buenos días. Mario Andrade, soy miembro de la mesa directiva de APROCAL. Tenemos hola dos Mario, gracias. comentarios. Uno dice, no entiendo por qué la digitalización aumenta la carga administrativa. Parecería que sería lo contrario. Yo creo que tal vez me expliqué mal o sí, no, la digitalización desde luego que aligera la carga administrativa, ¿sí? Lo que va a cargar la parte administrativa, más bien son todos estos procesos, digamos, de incertidumbre. Discúlpenme si lo dije al revés, pero no, tienen toda la razón. La digitalización lo que hace es aligerar la carga administrativa. Otro tema con respecto a la incertidumbre es un tema muy peligroso a los empresarios mexicanos, que actualmente lo están viviendo. Sobre todo que muestran exportaciones a Estados Unidos es por arriba del 80%. Ahora se busca nuevos mercados y lo peor del caso es que ya no tenemos un Bancomex con sus consejerías comerciales en el extranjero para poder promover nuestros productos. Sí, efectivamente es el gran riesgo en México. Dependemos totalmente de lo que pasa en Estados Unidos. Y diversificar el mercado, hablando país, a nivel país, nos va a llevar mucho tiempo. Eh, Algo que pasó contra de lo que está pasando en el mundo es que las distancias, digamos, las cadenas de suministro de la región de América del Norte se fueron haciendo más estrechas por razones obvias.
el TEMEC así lo impulsó, ¿no? Así lo provocó. Mientras que en otros lugares, como en Asia-Pacífico, las distancias del comercio están creciendo, es decir, están saliendo, aunque sí hay una regionalización, están buscando llegar más lejos, hacia Europa, hacia África, etcétera. Entonces, hacia Sudamérica, Sudamérica mismo está buscando otros horizontes. Creo que esto va a ser un golpe duro para América del Norte. Sí tenemos que seguir apostando a que la región de América del Norte siga consolidada como una región comercial, pero el mundo está totalmente, no está tan regionalizado como incluso yo lo hubiera pensado todavía hace no mucho, pero algunos expertos hablan de, pues sí, esta necesidad de tener un comercio de más millas, ¿no? Pero recordemos que Estados Unidos sigue siendo el consumidor más grande del mundo. Su crisis no por nada se debe a ese déficit comercial que tienen, no nada más con México, con China, con todo el mundo. O sea, porque pues compran todo, o sea, consumen mucho, no ellos mismos no pueden satisfacer sus necesidades. Nosotros felices de estar aquí cerca, lo que decía hace un rato, lo que parecía muy positivo ahora es terrible, es nuestro peor problema, ¿no? Porque estamos demasiado cerca y dependientes de Estados Unidos. Nada más el 80% de los vehículos que se fabrican, perdón, en el país se exportan a Estados Unidos. O sea, no son, o sea, aunque fabricáramos esos coches en México y recuperáramos, seguir produciendo cerca de 4 millones de automóviles, que son los que ya se producen en el país, no habría a quién vendérselos en México. ¿O a quién se los vamos a vender? ¿No? En Guatemala, Argentina, o sea, sin ser peyorativo con ninguno de estos países, no tienen el poder adquisitivo que tiene Estados Unidos, ni el precio al que los compran. Muy bien. Tengo otra pregunta. Dice, hablas de digitalización. ¿Por qué invertir en tecnología justo cuando hay incertidumbre? Precisamente cuando las empresas no desean gastar. Sí, precisamente creo que ya lo decían en el otro comentario, la tecnología está probado, te hace más eficiente. La tecnología te ayuda a que tus procesos sean más claros, más entendibles y sobre todo a lograr mejores resultados. La tecnología es una inversión, no es un gasto, siempre y cuando se haga bien. Recordemos el tema de lo que les comentaba de Pemex, ¿no? Invierten en un ERP, hacen una inversión millonaria y la hacen incompleta, ¿no? Entonces, la implementación al final tuvo buen fin, pero les salió más cara de lo que esperaban. Si utilizan la tecnología de manera adecuada, les va a ayudar con muchos de los dolores de cabeza que podríamos enfrentar en los próximos meses o años. Ok, una última pregunta. Dice, ¿qué rol juega la sustentabilidad en estas estrategias de gestión de riesgos en compras? Eh, Justo eso, hoy en día la huella de carbono es un indicador clave para las empresas en general de todo tipo de empresa, ¿eh? Todas las empresas están cuidando cuál es el impacto que tienen sus operaciones en el medio ambiente. Y esto, aunque hoy podría parecer algo, pues, como de preocupación genuina de la empresa por no contaminar tanto, ya hoy está sucediendo que se está volviendo un tema de regulación en el que las empresas tienen que cumplir con ciertos estándares. Por lo tanto, la cadena de suministros va a depender de ese cumplimiento con cierto tipo de regulaciones que están fijando pues las mismas empresas. Entonces, es un factor fundamental en el que si no lo han pensado, vale la pena que lo vayan pensando. Muy bien. David, muchísimas gracias. Fue una excelente exposición. Te esperamos pronto. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos. Muy buen día. Muchas gracias, y muchas gracias a Procal y a Dikis y Redcap, obviamente. Gracias.